Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Buenas tardes, Matías. Vamos a ir admitiendo a sus compañeros. Buenas noches, estamos acá con la profesora Elizabeth también. Buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Cómo están? ¿Cómo los trata el frío? Bueno, estamos teniendo un buen número de alumnos a pesar de que tenemos el partido. Sí, Les todo, yo también agradecemos. el calor. Podríamos hacer una apuesta a ver cómo salimos. Yo espero que ganemos. En las otras clases hemos tenido, en una tuvimos empate, en esa que lleva el registro, ¿no? En la otra ganamos, así que me parece que nos vamos a quedar todos juntitos acá. El rosco ya lo vamos a hacer y miren, tengo la taza del concurso también. Creo que nos vamos a quedar haciendo fuerza por Argentina acá, que le damos, que servimos de cábala. Servimos de cábala para un buen partido. Bueno, ya estamos con 165 participantes. De vuelta a saludarlos y agradecerles por lo que es su conexión. Cualquier problema, cualquier consulta, nos lo manifiestan por el chat. Informarles antes que comiencen con sus consultas que en principio todo lo que son los informes grupales que me estuvieron consultando respecto a si quedan pendientes, qué van a hacer, solo quedaban los informes grupales de aquellos grupos que habían recibido un tema asignado, ¿sí? Al resto de los alumnos que no se les pidió, que no se les asignó un tema, en realidad ustedes directamente ya abóquense en todos en general al estudio del trabajo práctico del día miércoles 30. En horario de clase se va a habilitar por la plataforma Moodle, así que también por favor corroboren que ese día estén con conexión suficiente para poder hacer el trabajo práctico, que va a consistir en varias preguntas respecto a lo que es contrato parte general y contratos en particulares. Van a entrar solo los contratos que hemos podido ver a lo largo de las clases, ¿sí? Así que para cualquier duda o algún mensajito que estuvieron mandando incluso hasta el día de hoy, los informes entonces, es decir, pendientes, son únicamente los que tenían asignado tema, que ya la mayoría los presentó, que por ahí por una cuestión u otra no pudieron exponer en su momento, ¿sí? En el día de hoy va a quedar un grupo para exponer, que sus compañeras van a exponer el contrato de seguro respecto a lo que es responsabilidad civil, ¿sí? Pero acuérdense que entonces, y los invitamos a que se dediquen el miércoles 30 de junio exactamente en el horario de clase, corroboren las conexiones, es muy importante eso para que no tengamos problemas y puedan hacer lo que es el trabajo práctico, todo lo que es relativo a contratos, parte general y parte especial, los contratos que hemos visto. En este trabajo práctico, acuérdense que para seguir en el camino de la promoción tienen que tener 7 o más, entonces decir de 7.
El trabajo práctico va a ser en el horario de clases habilitado a partir de las 8 de la noche, ¿sí? ¿Qué modalidad va a Eh, tener, profe? Van a ser preguntas y respuestas, ¿sí? Van a ser varias preguntas y respuestas respecto de ¿De lo hecho? que es contrato. Parte general, sí, lo más probable es que sea eso, múltiple choice. No sabemos cuántos serían todavía. Tampoco no tenemos... Cierra el horario de clase, ¿es así, Nancy? Ahí está silenciado. Depende del número de preguntas, le vamos a dar un tiempo considerable para que ustedes respondan, ¿sí? 2 horas es muchísimo, pero una vez que se inicie, ustedes van a tener un tiempo considerable para responder cada una de las preguntas, ¿sí? Y para que también ahí nomás ustedes obtengan lo que es su nota. Acuérdense que después de este trabajo práctico, el trabajo práctico siguiente va a ser el de títulos de crédito, cuya clase comenzaron con el profesor el miércoles pasado, y va a continuar de acá a 2 clases más. El cuestionario sí empieza al horario de clases, o sea, empieza a las 20. Sí, En principio estaremos controlando nosotros que ustedes estén en el trabajo práctico porque no podemos dar clase e interrumpirlos durante la realización. Así que lo que van a hacer es el trabajo en sí mismo. Nosotros perfecto. lo vamos a acompañar, Los aunque vamos a ustedes no estar nos vean. Sí, no, vamos a acompañar porque atrás de todo eso también está toda una cuestión del tema de que si se les corta internet, si no se les corta. La idea es que ustedes puedan entrar y finalizar, ¿sí? Es necesario que ustedes terminen de hacer lo que es la actividad para que se dé como válida. Por eso también se lo anticipamos para que ustedes puedan corroborar en ese día si van a estar con internet, en qué lugar. Fideicomiso no entra porque no lo hemos visto, lo vamos a ver más adelante en las clases siguientes. Es el miércoles 30 de junio. Es este miércoles, pasado Este mañana. miércoles. Sí. Profe, disculpe, ¿qué contratos van a entrar Los de los que contratos que estamos vimos en viendo clases, el de hoy? sí, sí, incluso hasta lo de hoy. Sí, los contratos que vimos en clase, parte general y parte especial, pero solo los contratos que vimos en clase. Bien. Respecto a los informes, acuérdense, el tema de lo que son los informes solo es para los alumnos que ya se han sido designados para los temas, los que ya expusieron, ya se anotó los que expusieron, eso quédense tranquilos, abóquense en el estudio del trabajo práctico del día miércoles, ¿sí? Y ya no tenemos más consultas respecto a esto, Eli. No, hoy día lo que vamos a hacer es hacer un pequeño repaso espérate que lo que siguen entrando, un pequeño Sí, repaso de seguros, que es un tema importante y es un tema que sepan que se toma habitualmente en exámenes parciales y en exámenes finales, o sea, es un tema muy importante dentro del programa, como todo, pero en realidad seguro tiene mucha injerencia con el futuro profesional de ustedes. Y después, como dijo Nancy, van a exponer, ¿está el grupo de responsabilidad civil? Sí, profe, buenas noches. Hola, Buenas Abigail, buenas noches. noches, buenísimo. Y también lo que decía Nancy, felicitarlos porque el número de alumnos son más de 200 y eso para nosotros es muy gratificante, que ya habiendo avanzado tanto el cuatrimestre, sigan constantes y expectantes y acompañándonos y más allá de, digamos, de que podamos ironizarlo, es un día que se presta claramente entre el frío y el partido, que se presta para realizar otras actividades. Sin embargo, los felicitamos porque están acá. El trabajo práctico, ya el último aviso parroquial que le pasamos, el miércoles
30 de junio del año 2021, para que no crean que va a ser en otro año, a las 20. Y como le dijo la profesora, el horario de cierre no sabemos, porque va a depender de la cantidad de preguntas y de cómo vayan ustedes con la conectividad. Miércoles, vamos a volverlo a poner en el chat para que quede bien claro. Miércoles 30 de junio. 30. Contratos parte general y contratos parte especial, solo los contratos que vimos en clases. A través de la plataforma Moodle. Listo. Bueno, ahora sí. Respondías todas. Gracias. Le vamos a poner un cartel hasta que nos vamos 30 de junio encima no tenemos con qué relacionarlo, digamos, el último día del mes de junio. Ninguna regla de mnemotecnia para que ustedes se acuerden. El último día del mes de junio, la última clase que tenemos en el mes de junio, a las 20 horas. No hay es con cámara, no es sin cámara. Pero nosotros lo vamos a estar viendo. No pregunten cómo, pero nosotros lo vamos a estar viendo. Todo vemos aquí. Nosotros todo vemos. ¿Qué pasa si no aprueban? No, digamos, no sé por qué siempre anteponen la parte negativa. ¿Qué pasa si no apruebo? ¿Qué pasa si me va mal? ¿Por qué primero no sucede el acontecimiento futuro e incierto, que es lo que se relaciona con el seguro? Bueno, saquemos el che, pero claramente no hay que ser tan negativo. ¿Qué pasa si no choco nunca y yo contrato un seguro y nunca graniza y yo tengo un contrato contra granizo y nunca voy a cometer una mala praxis y sin embargo tengo un seguro de mala praxis? ¿Para qué lo hago? ¿Para qué contrataría yo un seguro? Para prevenir. Para prevenir y para asegurar qué. Para asegurar qué. Algún accidente. ¿Cómo? Algún accidente, algún hecho. Sí, pero fundamentalmente ¿qué? Y depende del seguro. Si es seguro del auto, prevenir el auto. Si es seguro de mala praxis, para asegurarse del paciente, digamos. ¿Por el otro o por mí? Por mí. Porque si es por la perspectiva de ustedes, ni contratemos, porque si igual vamos a matar, si igual vamos a chocar el auto, para que mejor nos salgamos de la casa con esa perspectiva, ¿o no? No es por los terceros, yo contrato para cubrirlo a los terceros, pero ¿qué es lo que protejo fundamentalmente? ¿Protejo al otro o me protejo yo? ¿Me protejo yo? Me protejo yo. Digamos, yo lo que estoy protegiendo es mi patrimonio. Por eso contrato un seguro. O sea, para evitar, digamos, consecuencias más dañosas ante el futuro hecho incierto que puede acaecer o no, y que es como el qué me pasa si no apruebo. Si no rindo, no sé qué va a pasar. O sea, primero tengo que rendir para saber. Entonces, vamos por la parte positiva y después veremos las consecuencias si es que no. Pero por lo pronto, intentemos rendir y ver qué es lo que sucede. Piénsenlo así, no lo piensen al revés. Yo contrato seguro, ¿no? Porque estoy segura, valga la redundancia, que voy a salir y voy a atropellar a alguien, no voy a ejercer mi profesión con diligencia, voy a ser un imprudente en la ruta, no me interesa si tengo una contingencia climática total, si se pierde la cosecha, ¿qué me importa? No, lo que tengo es una cuestión de previsión y también tengo una cuestión de protección que es hacia mi patrimonio y claramente también hacia el tercero, pero fundamentalmente estoy protegiéndome ante ese eventual hecho lesivo.
Yo le sugeriría, no sé Nancy si estás de acuerdo, porque seguimos con las preguntas sobre el parcial, que veamos esto y al final volvemos de vuelta a si apruebo, si no apruebo, Perfecto. Comencemos porque con si lo que es no, contrato, si con el repaso, con la exposición de los chicos y al finalizar volvemos a las consultas del miércoles. Profe, una pregunta. Usted dijo que quedaba un solo grupo para exponer, pero nosotros teníamos para exponer el contrato de tarjeta de crédito hoy. Bien, lo tienen preparado a tarjeta de crédito porque no me lo habían confirmado, pero si lo tienen para hoy, hoy lo exponen, no hay problema. Sí, sí lo tenemos preparado. Perfecto, perfecto. Bueno, lo que vamos a hacer ahora entonces es un breve repaso de lo que es contrato de seguro para darle como la introducción a las chicas para que hagan lo que es seguro de responsabilidad civil y de ahí exponen ustedes tarjeta, ¿les parece? Sí, profe. Bien. Continuamos, Eli. Sí, bueno, el seguro está tutelado, tiene una normativa, que ya les digo, la ley 17.418, que es una ley que no fue modificada por el Código Civil y Comercial de la Nación, o sea, se sigue manteniendo, es una ley bastante antigua, ustedes se darán cuenta por el número que tiene, pero sigue estando vigente, donde establece los parámetros generales del seguro. Y después tenemos la ley, espérenme que le encuentre el número. La 20.091. 91, que es la que establece y reglamenta claramente el contrato de seguro. O sea, el seguro como instituto jurídico tiene este alcance, el hecho de dar protección ante el eventual acontecimiento de un hecho incierto, o sea, tengo la previsibilidad de que, digamos, de acuerdo al riesgo de lo que yo asuma que pueda suceder, pero en sí el fin mismo es más bien de un carácter preventivo. Del seguro se desprenden tres elementos importantes: el interés asegurable, el riesgo y la prima. Este interés es lo que a mí me moviliza a asegurar una determinada cosa. ¿Por qué? Porque es valioso para mí, porque está en juego mi profesión, porque está en juego mi nombre, porque es necesario la protección hacia los terceros. El riesgo es el acontecimiento desafortunado que puede suceder. O sea, no es que, digamos, tengo una certeza de que vaya a suceder, pero si tengo un campo y una plantación, grandes posibilidades de que caiga un granizo existe. Si manejo un auto, ustedes saben que el auto en sí mismo es una cosa riesgosa, puedo llegar a cometer algún tipo de infracción. Entonces, el riesgo es un elemento, son estos tres elementos pilares. Y la póliza es lo que yo pago, perdón, la prima, La prima. es lo que yo pago por este seguro y es lo que a mí me da la certeza de estar cubierto. ¿Qué rasgos tiene el contrato de seguros en sí? Fundamentalmente es bilateral porque surgen obligaciones para ambas partes, o sea, están predeterminadas, los derechos y obligaciones de las partes surgen desde el momento mismo de la realización del contrato. Es un contrato típico y nominado, ¿por qué? Porque tiene claramente una denominación y además está tipificado en un plexo, no en uno, sino en dos normas que así lo disponen, más allá de la parte general que confluye con todos los contratos. Es de ejecución continuada, porque no es un contrato que yo, digamos, con pagar una sola vez ya lo tengo saldado, sino se paga en forma periódica, generalmente es mensual. Es oneroso justamente por contraposición a gratuito, es oneroso. Quiere decir que hay una erogación económica por parte de una de las partes, que es el asegurado, la otra parte es el asegurador. Aleatorio, ¿por qué? Porque puede suceder o no, o sea, está dispuesto al alea, a la fortuna, llamémosle, a la situación. Es algo que puede
o no puede acontecer. Lo que no puedo dejar de hacer es de prevenir la situación. Y es generalmente el ropaje jurídico que toma el contrato es de adhesión, donde hay cláusulas predispuestas, donde el asegurador es el que le ofrece este contrato al asegurado, y el asegurado normalmente tiene dos opciones: acepta y ratifica, o no acepta. No hay grandes posibilidades de negociación entre el asegurador y el asegurado, porque son contratos preestablecidos en general. Entonces tienen que ser situaciones muy excepcionales que se ponga una cláusula distinta, que salga de lo genérico. En realidad la mayoría presta conformidad con lo que suscribe el asegurador. Y de aquí se desprenden dos partes: asegurado, que es la persona que va a tomar el seguro, y asegurador, que es quien lo va a otorgar. Asegurador no puede ser cualquiera, o sea, cualquier persona no puede convertirse en un asegurador. ¿Qué nos dice la ley? Tienen que ser sociedades por acciones, cooperativas o de seguros mutuos, las famosas mutuales, agencias y sucursales de entidades de los tipos previstos, digamos, de estos señalados en el resto del país, o entidades u organismos oficiales o mixtos, nacionales, provinciales o municipales. Están controlados por la Superintendencia de Seguros de la Nación. Por fuera de lo que determina la ley, nadie puede constituirse en una empresa aseguradora. ¿Por qué? Porque los requisitos para que se me otorgue esta facultad son muchísimos. Lo que hay que tener en cuenta es que hay un orden patrimonial importante que va a tener que cumplir el asegurador, razón por la cual es por esto que no se otorga a cualquier persona. Una persona jurídica puede ser asegurado, no asegurador, asegurado. Claramente la persona jurídica puede ser asegurador, pero asegurado puede ser. Sí, Por ejemplo, ¿en qué caso, Gabriela? una joyería, por ejemplo, un Bueno, negocio, si estuviera bajo la forma de una persona jurídica, la titularidad de la joyería. claro. Y si la persona jurídica tendría un automóvil, podría asegurar el automóvil que yo aseguro de la persona jurídica. ¿Tiene como asegurado la persona jurídica o el representante a título personal? Depende si el auto forma parte de la empresa. Es la empresa, estamos hablando que es de la persona jurídica. Bueno, capaz que esa sea una de las preguntas del examen. No lo vamos a contestar, por las dudas nos iluminamos y sea una pregunta del No, examen. profe. Nancy. Bueno, en este caso, la idea de que ustedes, a ver, ustedes ya vieron Tatetí, dice acá Alex, va a ser, no hagan Tatetí. Piensen, ustedes vieron, y esto ya lo expusieron sus compañeros, a lo que es el contrato de seguro. Lo importante acá, básicamente, entonces, decir, está en identificar la normativa legal. Nosotros, acuérdense que en materia de contratos, tenemos que tener como amigo al Código Civil y Comercial, pero en ciertos contratos necesitamos recurrir a leyes especiales, y en este caso en particular la ley 17.418 es el eje central de lo que es la materia de lo que son contratos, ¿sí? Entonces es necesario que ustedes al momento de lo que es su estudio la tengan a mano, la conozcan, y es incluso en la ley en donde se disponen no solo lo que son las distintas cuestiones de lo que son los intereses, lo que es póliza, lo que es prima, los conceptos que estábamos hablando recién, sino también las distintas cargas y obligaciones de lo que son las partes y los distintos plazos. ¿Qué pasa en una situación y qué pasa en lo que es la otra situación? ¿Sí? La ley, Luciano, ¿qué ley es la ley de seguro? Decime vos. 17.418.
¿sí? Y se complementa con la ley 20.091, que es la ley de las entidades de seguro y su control, que es básicamente lo que acaba de hacer referencia la doctora Zafar cuando dispone cuáles son los requisitos y quiénes pueden ser asegurador o aseguradora, ¿sí? Como empresa y como persona jurídica. En este caso, es necesario que ustedes identifiquen a lo que son las partes y es necesario además que identifiquen estos tres conceptos que hablamos de lo que es el interés asegurable como aquella relación directa, lícita, que tiene aquella parte que va a ser el asegurado respecto a la cosa, bien o persona que pretende asegurar, ¿sí? El gran ejemplo, y es lo que básicamente estaba hablando la profesora Zafar, el hecho de que una persona quiera asegurar su vivienda, por ejemplo, es para conservarla, ¿sí? Está allí lo que es el interés asegurable. Es necesario que ustedes puedan identificar ejemplos de interés asegurable y de lo que es el riesgo, ¿sí? Si no hay un interés asegurable, nosotros no vamos a estar en un contrato de seguro, por tanto, el contrato de seguro se tornaría nulo directamente. No sé si querés Otra continuar, cosa, Eli. sí, otra cosa que tienen que tener en cuenta es, como yo firmo un contrato, para poder probarlo, eventualmente la aseguradora normalmente es citada al juicio como tercero. Si yo tengo que probarlo, tienen que tener en cuenta de que más allá de la libertad probatoria que tiene el ámbito contractual, en este caso va a regir un principio de prueba por escrito, más allá que no es formal en cuanto que se exija que tenga que tener una escritura pública, por ejemplo, no quiere decir que sea un contrato verbal. O sea, normalmente el contrato de seguro es un contrato, normalmente no, siempre es un contrato que se formaliza por escrito. Por lo tanto, pues, si ustedes alguna vez tienen que asesorar, sepan que no, digamos, que sería realmente iluso demandar si yo no cuento con el contrato. El seguro en sí, en general, digamos, que una empresa de seguro haya perdido juicios en forma vertiginosa es muy raro. O sea, la empresa que se dedica a esto tiene profesionalismo, tiene dedicación, porque si no serían tipo lo que ya vamos a ver ahora, tarjeta de crédito, que serían, digamos, se imaginan que si se condenaría a uno, empezarían a sentar jurisprudencia y sería una catarata donde llevaría un desfasaje total de la empresa de seguro. Entonces, si el día de mañana ustedes contratan por cualquier cosa, sus clientes le preguntan, tienen que saber que la responsabilidad principal es pagar. No lo van a llamar y le van a decir, a diferencia de la tarjeta o a diferencia de otras cosas que lo vuelven loco, que ya es linda, el hostigamiento de la Ley de Defensa del Consumidor, que los llaman y llaman y llaman. En este caso no crean que los van a llamar mucho. Entonces puede ser que yo me haya olvidado la cuota de junio del 2021, haya pagado, esté pagando seguros, digamos este seguro del año 2019, y tengo un infortunio el 28 de junio del año que viene. Y cuando yo vaya al seguro a decirle que necesito que me cubra la contingencia, me va a contestar que no, porque yo tengo una cuota impaga, es decir, yo una de las prerrogativas que tenía no la he cumplido y no va a prosperar, porque la obligación y el control lo tiene el asegurado. Entonces, hay que ser muy prolijo a la hora de contratar, porque si no, se imaginarían que sería digamos, algo que llevaría permanentemente a la justicia a demandas con pérdidas, que no sucede. No sucede ni con las tarjetas de crédito, ni sucede tampoco con las empresas de seguro. O sea, tiene que ser mucho. Para eso también tengo que cumplir con ¿qué? Con la obligación de dar la mayor precisión y datos del bien que voy a asegurar. No tengo que falsear información o ser, digamos, renuente, porque entraría en reticencia. No tengo que ni disfrazarla ni omitirla, sino tengo que decir la verdad, porque si no, si eso se corrobora después, no prospera. Entonces, es la mayor cantidad de elementos para que sepa la empresa si va a tomar o no va a tomar mi situación. Eso es importante también que lo tengan en cuenta. Acuérdense que en el contrato de seguro el objeto principal recae
profe, ¿está bien que un seguro tenga periodo de carencia? Ahí te preguntan. En general, todo depende de qué es lo que diga el seguro. No es una obra social, ¿no? O sea, no es una obra social donde yo empiezo a pagar y a los 60, 90, depende, empieza a cubrirme las prestaciones. O sea, se supone que yo empiezo a pagar y se operativiza el contrato. O sea, no es una obra social. Porque se imaginan que si yo tuviera una contingencia a corto plazo, entonces tampoco, o sea, digamos, siempre sería el único beneficiario el asegurador y jamás el asegurado. Yo entiendo que, digamos, a mi criterio no hay ningún periodo de carencia. Puede ser, yo no, digamos, no voy a ser tan tajante en el sentido de que algunos pueden poner cláusula alguna que otra cláusula, pero en realidad tampoco se puede establecer cuestiones abusivas y leoninas, ¿no? O sea, cuando comienza el contrato se operativizan obligaciones y derechos para ambas partes. La carencia está para las obras sociales. Bien, lo importante es que ustedes dentro de lo que es el contrato de seguro también identifiquen que el objeto recae sobre este interés asegurable y no sobre lo que es la cosa misma, ¿sí? Para la aseguradora y para los contratos de seguro, lo importante es que este deseo y este interés de que no se me perjudique la cosa o de que no pueda pasarme algo dañoso, en verdad se mantenga entonces en el tiempo para tener esta relación directa y este interés asegurable concreto, ¿sí? Respecto básicamente de lo que son nosotros dentro del contrato de seguro, lo importante es que ustedes identifiquen lo que son las obligaciones principales de las partes, ¿sí? Por un lado tenemos la aseguradora que va a tener la obligación de cumplir con el contrato que se exterioriza mediante esta póliza, en donde en esta póliza, que es bajo este principio que establecía la doctora Zafar del principio por escrito, se van a establecer entonces, es decir, las cláusulas generales de lo que es el contrato, se van a establecer el interés asegurables, el riesgo cubierto, cuál es la prima y cuáles son las partes intervinientes en el contrato, ¿sí? Si pueden tener acceso incluso ustedes a un modelo de póliza, ya sea que ustedes hayan contratado algún tipo de seguro o algún familiar, es importante que lo lean para ver un ejemplo de cómo se establecen las cláusulas generales dentro de este contrato dentro de estos contratos de seguro, ¿sí? Que difieren según los tipos de contratos, pero que en realidad en cuanto a lo que son las estructuras tienen que cumplir con estos requisitos importantes, ¿sí? Se los vuelvo a hablar y es necesario que ustedes los identifiquen y puedan identificar ejemplos. Interés asegurable, riesgo asegurable, prima, la identificación de las partes, por un lado lo que es el asegurado y por el otro lado lo que es la empresa que vendría a ser la aseguradora o asegurador, ¿sí? Respecto a esto, existe una obligación principal de ambas partes, que es esto también lo que se hacía referencia. El asegurado tiene la obligación de pagar la prima en tiempo y forma, ¿sí? Y la aseguradora o asegurador de pagarme la indemnización siempre y cuando se cumplan todas las condiciones generales de lo que es la póliza, en los tiempos, entonces, a ver, ya lo admito, en lo que son los tiempos previstos, y siempre cumpliendo, bueno, vuelvo a reiterar, con lo que son las condiciones generales de lo que establecía la póliza, ¿sí? En este caso, y ya acá le doy un poquito la palabra a la doctora Zafar, existen diferencias entre lo que son obligaciones y cargas, ¿sí? La ley 17.418 establece que ambas partes tienen cargas respecto del contrato de seguro. Por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan en las exposiciones de sus compañeros cuáles eran las cargas que tenía el asegurado antes que se lleve a cabo, que se produzca un siniestro. Esto que hablaba la profesora de la reticencia, de tener diligencias. ¿Recuerdan algo de eso? ¿Escucharon las exposiciones de sus compañeros? No se acuerdan. Miren, si ustedes prestan atención, cuando ellos hablan, cuando, digamos, estos ejercicios que nosotros hacemos de que se exponga, es lo mismo que si lo estuviéramos dando nosotros. O sea, que, digamos, es más,
Les aseguro que puede ser que le pongan más empeño, porque como están siendo evaluados, lo más probable es que no dejen nada fuera del temario del contrato que se les ha asignado. Entonces, es importante que le presten atención. Es lo mismo que si estuviéramos dando la clase nosotros. Y la verdad que las cosas que hemos escuchado han sido muy fructíferas, han sido exposiciones muy enriquecedoras para ustedes y también para nosotras, no solamente para ustedes. Entonces, considérenlo, al prestar atención, no es simplemente que es el compañero que está cumpliendo con una obligación de la cátedra, sino está, digamos, además, es un tema que nosotros lo tomamos como dado, y a ustedes les sirve muchísimo. Además, está dado en su mismo lenguaje, o sea que tiene un montón de ventajas la exposición por parte de ustedes ante ustedes mismos. Antes que nos vamos, Nancy, preguntaba un alumno que si se le vencía el 10 y paga el 11, si le cubre, sí le cubre, claramente, sí le cubre. O sea, lo pagó al otro día. Si el infortunio pasa al otro día y lo paga, sí le cubre. Tomando un poco lo que decía la doctora, en esta diferenciación de cargas y de obligaciones, la temática de cargas y obligaciones del contrato de seguro es bastante amplia y suele producir desacuerdos entre asegurados y aseguradores cuando ocurre el siniestro. Dejando de lado los aspectos técnicos jurídicos en cuanto a la diferencia, se tiene que tener en cuenta que la obligación del asegurado va a ser la de abonar el costo del seguro en tiempo y forma, y la del asegurador de indemnizarlo cuando se efectivice concretamente ese riesgo que ambos convinieron, o sea, ese interés asegurable que estaba previsto cuando habían suscrito este contrato de adhesión. En cambio, la carga es una situación jurídica pasiva que consiste en el requerimiento de una conducta que está impuesta por la ley y o en las condiciones contractuales. Por ejemplo, dentro de las cargas, para el asegurado, cargas anteriores al siniestro, no debe incurrir en lo que les decía hace rato, en reticencia o falsedad al informar el estado del riesgo. No debe agravar el riesgo, o sea, si ya se produjo, no tengo que azuzarlo o fomentarlo para que sea peor. Y adoptar claramente las medidas de prevención necesarias. El seguro se basa en uno de los grandes principios de la responsabilidad, que es la prevención, claramente. En casos posteriores al siniestro, ¿qué cargas tiene el asegurado? Denunciar el siniestro en tiempo y forma, no cuando yo quiera, sino cuando la ley lo establece. Evitar o disminuir los daños. Observar las instrucciones. Si el asegurador a mí me da determinadas pautas, tengo que adecuarme a lo que el asegurador me indique. No efectuar cambios de la cosa dañada, en lo posible ni tocarla. No emplear pruebas falsas, ni nada que adultere la situación. Para el asegurador, debe impugnar el contrato de reticencia o falsa declaración si toma conocimiento de esto dentro de los 3 meses de haber tomado conocimiento. Puede rescindir el contrato por agravación del riesgo, es decir, que el tomador agrava el riesgo para el cual el interés asegurable y el riesgo para el cual se ha motivado este contrato. Se tiene que expedir sobre el derecho del asegurado en tiempo y en forma, y además aceptar la defensa en juicio del asegurado en caso de responsabilidad civil, que es lo que van a dar ahora sus compañeros, porque normalmente lo que les decía es que el asegurado es citado, el asegurador es citado en juicio. En este tipo de cuestiones está obligado a comparecer. ¿Se entendió? Ahí está. Creo que había perdido audio yo. Bueno, chicos, las cargas se cumplen en el mismo sentido que las obligaciones. O sea, debo cumplir en forma concomitante ambas. No es que hoy voy a cumplir la obligación y mañana voy a cumplir la carga, ¿no? O sea, cumplo ambas cosas, ambas partes. Como así también hago exigir
digamos, ambas partes están facultadas en ejercer sus derechos. O sea, todo va de la mano. No es que hoy cumplo una cosa, mañana cumplo la otra. El seguro es digamos, el contrato de seguro es un contrato vidrioso, insisto. Es muy poco factible que ustedes encuentren que una empresa asegurada ha perdido 20 juicios. O sea, es casi imposible. Es como si yo le dijera, una tarjeta de crédito ha perdido en forma simultánea 35 juicios. No van a encontrar. ¿Por qué? Porque la protección está dada hasta por el propio sistema, digamos, entre los mismos, por más que haya competencia, hay protección. O sea, es imposible que encontremos, si no, quebraría el sistema. O sea, si realmente, digamos, fueran demandas perdidas, terminarían desfasados y quebrado el sistema. Lo que nos da certidumbre o un poco de confianza, digamos, no a la parte más fuerte, que es el asegurador, sino a la parte más débil, que es el asegurado, es el control permanente, y esto sí es real, de la Superintendencia de Seguro de la Nación. Bien, si tienen alguna duda, nos los van poniendo en el chat, ¿sí? La idea era hacer una introducción para que sus compañeras, no sé si estás, Sara, conectada, así te vinculamos ya como anfitriona. Sí, profe, no tengo cámara ni audio, así que en la compu, así que me conecté desde el celu y de la compu. El que aparece Bien. como Sara es el que va a compartir, por donde Pantalla. voy a compartir la pantalla. Sí. Bien, todo suyo. Presten atención, ¿no? Que ella es como si estuviéramos dando nosotras, igual. Así que presten atención y tomen apunte. Cuando ustedes quieran, ahí estás como anfitriona. Bueno, ahí ya comparto. Ahí está, bueno. Nosotros vamos a hablar del seguro de responsabilidad civil. Este tipo de seguro se encuentra dentro de la categoría de seguro de daños patrimoniales. Todos estos seguros que vemos en la pantalla tienen como finalidad poder cubrir los bienes del asegurado por daños o perjuicios que pudieran sufrir. Por ejemplo, si somos víctimas del robo de nuestro vehículo, de nuestro celular, existe el seguro de robo que está destinado a poder cubrir esas pérdidas. Pero a diferencia de este seguro y de estos seguros que vemos en pantalla, el seguro de responsabilidad civil tiene como objetivo la obligación de cubrir daños o perjuicios que se le pudieran ocasionar a un tercero. Y esta pérdida va a afectar al pasivo del asegurado. Por ejemplo, si tuviéramos un accidente con nuestro vehículo, el seguro de responsabilidad civil va a responder por los daños que se le ocasionen al tercero involucrado en el siniestro. Este seguro se rige por una serie de artículos. Vemos el artículo... Ay, perdón. El artículo 1109
que nos dice que todo aquel que ejecuta un hecho que por su culpa o negligencia ocasiona un daño a otro, está obligado a la reparación del perjuicio. Y en el artículo 11.13 nos dice que esta obligación se extiende hacia los daños que causaren los que están bajo dependencia o cuidado de la persona que ocasiona el daño. Sería en el caso de los padres deben responder por los daños que pudieran ocasionar sus hijos a terceros. Por otro lado, en el artículo 109 de la Ley de Seguros, se establece la relación entre aseguradora y asegurado, y nos dice que el asegurador se obliga a mantener indemne al asegurado en cuanto deba a un tercero por responsabilidad prevista en un contrato a consecuencia de un hecho que se pudiera producir en ese plazo convenido. Y bueno, el seguro de responsabilidad civil se define en el artículo 73 de la Ley de Seguros, que establece que por el seguro de responsabilidad civil, el asegurado se obliga dentro de los límites establecidos en la ley y en el contrato a cubrir el riesgo del nacimiento a cargo del asegurado, de la obligación de indemnizar a un tercero los daños y perjuicios causados por hechos previstos en el contrato, de cuyas consecuencias sea civilmente responsable el asegurado conforme a derecho. Bueno, en palabras más simples, hice este esquema que nos dice que la responsabilidad civil, conocida como RC, es una cobertura diseñada para amparar daños a terceros, ya sea en sus bienes o en sus personas, originada por la actividad propia amparada en la póliza. La cobertura de este seguro tiene como objeto, en primer lugar, poder cubrir el pago de las indemnizaciones por daños causados a terceros. Estos daños pueden ser personales, que son los que sufren directamente las personas ajenas a una empresa, y por ejemplo puede ser en el caso de que exista una obra en construcción y alguien que va pasando por la calle se le cae algo en la cabeza. O daños materiales, que son los que sufren los bienes, tanto muebles como inmuebles. Por ejemplo, si se produce una avería en nuestro local y como consecuencia el local de al lado sufre una humedad en la pared. Y daños económicos, que son los que surgen cuando un siniestro en nuestro establecimiento provoca el cierre del establecimiento de al lado, y a consecuencia de esto deja de percibir los beneficios económicos de su actividad profesional. Y como segundo objetivo, esta cobertura tiene la constitución de fianzas y costas judiciales exigidas al asegurado por reclamaciones de terceros, siempre que el motivo de la reclamación esté incluida en esta cobertura. Bueno, ahora va a continuar mi compañera. No sé si está Daniela. Ella tiene que continuar. ¿Qué apellido es Daniela? Gutiérrez. Daniela. Daniela Margarita. ¿Usted tiene la diapositiva, Abigail? Sí. Bueno, no responde. Si usted quiere continuar, si quiere leerlas y porque no las ha preparado, no hay problema, ¿no? Yo le escribí mensaje y me dijo que sí estaba conectada, por eso no sé si... No la veo, digamos, en el... No la veo conectada. Ahí está, ahí está. Ahí Ahora está entró. conectándose. Ahí está. ¡Qué salvación!, ¿no? Justito.
Bueno, cuando ella me diga, le paso la diapositiva, no sé si me escucha. Daniela, ¿está lista? ¿Sigue conectada, profe? Así Sí, no sé si... está conectada, pero no, no, no sé si te podés comunicar con ella o podés continuar vos hasta que ella se conecte. A ver, ya me fijo. ¿Profe? Sí, Daniela. Se me fue el internet y no podía entrar. Bien. ¿Usted puede continuar? Sí, Bueno, listo, todo suyo. tipos de responsabilidad civil. Tenemos la contractual, que es una obligación concreta preexistente, convenida por las partes y violada por una de ellas. Y después tenemos la extracontractual. En general no va a existir una obligación anterior, o bien es independiente de ella o consiste en la violación a la obligación genérica de no dañar. ¿Puedes pasar la otra, Filmina? Prescripciones. Es importante determinar de qué tipo de responsabilidad civil estamos hablando para determinar la prescripción de cada una de ellas. Y si estamos hablando de una responsabilidad civil contractual, la prescripción va a ser de 10 años. Y si estamos hablando de una responsabilidad civil extracontractual, la prescripción va a ser de 2 años. La otra. 10 años contractual, 2 años. Sumas aseguradas. Es la cantidad máxima de dinero que se contempla para los incidentes cubiertos. Si tiene un seguro en caso de enfermedades o accidentes, lo máximo que el seguro cubrirá es la suma asegurada indicada en cada carátula de la póliza. Y vamos a encontrar sumas aseguradas por acontecimiento en el agregado de pólizas mínimas y máximas. Las medidas de la prestación en este caso, en este tipo de seguros es a primer riesgo absoluto. Otra. ¿Puedes pasar a la otra, por favor? Por cobertura. ¿Es esa? Tipos de cobertura. Cobertura. Profe, ¿me escuchan? No me sale en la pantalla. Se le escucha, dice tipo de Se te cobertura. escucha. Cobertura de RC, bueno, justo hay algo que tapa y abajo dice cobertura de riesgo específico.
A ver. No era antes. Cobertura de DRC comprensiva es una cobertura principalmente de predios. Por ejemplo, actividades en restaurantes, gimnasios, hoteles, depósitos, fábricas. Cobertura de Cobertura de responsabilidad responsabilidad, comprensiva. de responsabilidad comprensiva. Civil comprensiva. Es una cobertura principalmente de Profe, predios. es una con Profe, ¿continúo? No sé Sí, qué. Daniela. Sí, por favor. Abigail. Sí, bueno, viendo un poco algunos tipos de cobertura, tenemos la cobertura de RC comprensiva, que es una cobertura principalmente de predios, por ejemplo, las de actividades de restaurantes, gimnasios, hoteles y depósitos. Tenemos cobertura de riesgos específicos, que comprende la responsabilidad civil por hechos emergentes de un riesgo específico determinado. Por ejemplo, cubre ascensores, motocargas, carteles o similares, embarcaciones de placer, equipo, maquinarias, fugas de ganado, natatorios. Tenemos también cobertura de tareas específicas que ampara daños a terceros emergentes de la realización de tareas de construcción, demolición, refacción y o pintura de edificios. Otra cobertura es la de garage o similares, que se cubre daño de vehículos de terceros teniendo bajo custodia, control de instalaciones de garage, playas de estacionamiento, taller mecánico, estación de servicio, etcétera, que posea el asegurado. Y por último, no queda una más. A ver. Tenemos también coberturas de hechos privados que cubre la responsabilidad civil emergente de hechos privados que no estén vinculadas a actividades profesionales, industriales, comerciales o laborales de ningún tipo. Por ejemplo, la tenencia de animales. Otra cobertura es la de establecimientos agropecuarios, que está destinada a establecimientos de cultivo, cereales, frutales, viñedos como hortalizas o tabaco, sistema de producción de ganado como agricultura y floricultura, producciones no tradicionales y turismo rural. Incluye la guarda de vehículos, maquinarias e implementos agropecuarios de terceros a título no oneroso por incendio, robo o hurto total. Y por último tenemos cobertura de establecimientos educativos, que ampara a la responsabilidad civil contractual del establecimiento educativo por daños sufridos o causados por sus alumnos, exclusivamente cuando se hacen bajo el control de la autoridad educativa dentro y fuera del establecimiento. Y la cobertura de mala praxis, que consiste en mantener indemne al asegurado por cuanto deba a un tercero en razón de la responsabilidad civil incurrida, exclusivamente como consecuencia de cualquier acto médico, específicamente en la ley 17.132, derivada de la prestación de servicios profesionales de la atención en la salud de las personas. Y eso sería todo, profe. Profesora Abigail, acá tiene una pregunta. Sí. Dice Lucas, no entiendo lo del seguro del animal doméstico, o sea, ¿qué ejemplo podría ser, perdón? O sea, sería en el caso de que tengamos una mascota, un perro, y
y muerde a alguien que pasa por la calle, bueno, en ese caso nosotros tenemos que responder por los daños que se le hayan causado a esa persona, y sería eso. ¿Existe la posibilidad que yo asegure, digamos, esta situación? ¿Cómo, profe? ¿Existe la posibilidad que yo asegure esta situación? Sí. Sí. Sería este caso que dice cobertura de hechos privados, o sea, no está relacionado con ninguna actividad profesional, sino es algo que puede ocurrir, digamos, por... Sí, también opera en el caso de que, ustedes saben que en el caso de los animales domésticos, porque los domesticados son aquellos que yo puedo lograr que tengan cierta interacción con, digamos, con los humanos, pero en realidad su naturaleza es mucho más salvaje. Los animales domésticos, que son los que sí están, digamos, habilitados, digamos, los que nosotros tenemos como mascota, y en muchos casos casi como integrantes de la familia, en caso de que tuvieran, digamos, nosotros tenemos obligaciones. Entre las obligaciones, si yo saco a pasear un perro, por ejemplo, tiene que ir con bozal, tiene que ir con correa, digamos, un montón de requisitos, tiene que tener vacuna antirrábica y un montón de otras cosas más. Si no, lo que se operativa es claramente la responsabilidad civil por el hecho ajeno. O sea, que más allá del seguro se va a operativizar que yo tenga que responder, digamos, por la situación dañosa ante la persona que padeció la lesión. Si yo no cumplí con todo esto, o sea, empezando que tiene que ser un animal doméstico, segundo que vaya con todos los requisitos establecidos, y tercero que tenga las vacunas pertinentes. Entonces, en ese caso, digamos, la otra parte puede denunciarme a mí por responsabilidad civil. Ahora, si existe un seguro propiamente dicho para esta contingencia, es la pregunta. El seguro de responsabilidad civil es el seguro por excelencia, que si ustedes comprenden todos los elementos que han ido marcando, para trasladarlo a los otros seguros es mucho más fácil. Es como cuando ustedes aprenden la parte general de los contratos y después puedo ir adecuando con esa misma teoría los contratos en particular. Si yo, digamos, puedo lograr aprender el seguro de responsabilidad civil, me va a resultar mucho más fácil trasladar y poder relacionar los conceptos de los otros seguros en particular. Ahí vuelve Daniela. Nancy, no sé si querés acotarle algo. Las filminas muy lindas, ¿no? La verdad que se han tomado el trabajo de hacer una muy buena presentación del tema. Bien, Abigail, ¿eran con Daniela las únicas dos integrantes? No, profe, había otra compañera, pero se quedó sin celular y le mandé por correo mensajes, pero tampoco no se pudo comunicar conmigo, así que recién ayer me respondió que no iba a poder exponer por temas ¿Pero personales. trabajó en conjunto con ustedes o no? No, porque no nos pudimos comunicar. Bien, bien, perfecto. Damos entonces por finalizado este tema y no sé, las Sí. chicas de contrato de tarjeta. Sí, profe, acá estamos. A ver si me pasan un nombre completo, así puedo hacerlas de coanfitrionas. Abigail y Daniela, felicitarlas antes que nada por el desarrollo de lo que es el tema. Por ahí faltó un poquito más de explayarse porque es un tema muy importante, pero felicitarlas igual por animarse, ¿sí? Y por trabajar en este caso. Sí, han hecho una presentación muy linda. Además, acá el pueblo está pidiendo que les pasen el enlace
para poderlas ver. Han hecho una presentación hermosa. Pero bueno, a veces juega esto, la conexión, los nervios y todo lo demás. Pero se han podido, como muy bien dice Nancy, se han podido desenvolver perfectamente. Y si quieren pasarle el enlace a sus compañeros, lo pueden hacer si quieren, ¿no? O sea, no están obligadas. Sí, profe, ya se los paso. Bueno, Bueno, gracias. ¿Un nombre completo de alguna de las chicas de tarjeta, del contrato de tarjeta? Compartir pantalla. Augusto Coraite va a compartir pantalla. Bueno, Hola, profe, ¿se me escucha? Buenas noches. sí. Voy a buenas compartir noches. pantalla. Buenas noches, profe. Ahí se ve, profe. Sí, se ve muy bien. De 10. Bueno, chicas, cuando quieran ustedes empiecen nomás. Yo voy a seguir como ustedes ya saben. Decía. Bueno. Buenas noches. Primero vamos a empezar con lo del contrato. Tenemos que saber qué es una tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito es emitida por una entidad bancaria que permite realizar ciertas operaciones de un cajero automático y la compra de bienes y servicios a crédito. La diferencia entre la tarjeta de crédito y la tarjeta de débito es que con la de débito se basan en el saldo que se tenga en la cuenta corriente o en la caja de ahorro. Y la tarjeta de crédito puede hacer compras con un dinero prestado. Existe una ley específica de tarjeta de crédito que es la ley número 25.065, que dice todo lo que puede solicitar un contrato. Para solicitar una tarjeta de crédito, debemos tener ciertos datos. Nosotros tenemos un ejemplo de solicitud de tarjeta donde el mismo señala los datos que se necesitan, que son los datos personales del que solicita la tarjeta. La entidad bancaria lo que hace es hacer un análisis para ver si el que solicita tiene el dinero suficiente para poderse hacer responsable del pago de la misma. Luego de eso, de que confirman todos los datos, se aprueba la solicitud y se pasa a firmar un contrato de la tarjeta de crédito. Cambia la pantalla. Se entiende por sistema de tarjeta de crédito al conjunto complejo y sistematizado de contratos individuales, cuya finalidad es posibilitar al usuario efectuar operaciones de compra o locación de bienes o servicios u obras, obtener préstamos y anticipos de dinero del sistema en los comercios e instituciones adheridos, diferir para el titular responsable el pago o las devoluciones a fecha pactada o financiarlo conforme a alguna de las modalidades establecidas en el contrato. Abonar los proveedores de bienes o servicios del consumo del usuario en términos pactados. A los fines de la presente ley, se entiende por emisor es la entidad financiera, comercial o bancaria que emita las tarjetas de crédito o que haga efectivo el pago. El titular de la tarjeta de crédito es aquel que está habilitado para el uso de la tarjeta de crédito y quien se hace responsable de todos los cargos y consumos realizados personalmente o por autorizados por el mismo. Usuario titular adicional o beneficiario de extensiones es aquel que está autorizado por el titular a realizar operaciones con la tarjeta de crédito, a quien el emisor le entrega un instrumento de idénticas características que al titular. La tarjeta de compra
es aquella que las instituciones comerciales entregan a sus clientes para realizar compras exclusivas en los establecimientos sucursales. La tarjeta de débito es aquellas que las instituciones bancarias entregan a sus clientes para efectuar compras o locaciones con los importes de las mismas sean debitados directamente de una cuenta de ahorro o corriente bancaria del titular. Proveedor o comercio adherido es aquel que en virtud del contrato celebrado con el emisor proporciona bienes, obras o servicios al usuario aceptando percibir el importe mediante el sistema de tarjeta de crédito. Las tarjetas de créditos quedan sujetas a la presente ley y suplementemente se aplicarán a las normas del Código Civil y Comercial de la Nación, y también hace referencia a la Ley del Consumidor, Ley 24.240. El usuario poseedor de la tarjeta estará identificado en la misma: su nombre y apellido, número de interno de inscripción, su firma hológrafa, la fecha de emisión de la misma, la fecha de vencimiento, los medios que aseguren la inviolabilidad de la misma. Buenas noches, profe. Continúo. ¿Me escuchan? Sí, sí, se escucha. Sí, perfecto. Bien. Continúo con el artículo 6, que habla de los requisitos del contrato de emisión de la tarjeta de crédito. Como primer requisito tenemos el plazo de vigencia, especificando comienzo y cese de la relación. Después tenemos el plazo para el pago de las obligaciones por parte del titular. Entiéndase por pago que es una obligación principal que le corresponde al titular frente a la entidad, que se tiene que hacer cargo del consumo propio de su tarjeta y también de los adherentes, que por supuesto tiene que estar dentro del límite de la autorización de él. También el resto de los gastos que se permiten funcionar al sistema, como por ejemplo los intereses si correspondieran, y entre otros. Acá nos hacemos una pregunta: ¿a partir de cuándo surge la obligación del pago? Dicho pago se debe realizar a partir del cierre de cada periodo, cuando se recibe la liquidación. También a su vez, acá es importante también aclarar que a su vez la ley le confiere un plazo para cuestionar por si hay algún error. Y si no se hace, se da por entendido que no hay ningún error. También en caso de que la entidad no envíe el resumen, no puede invocar falta de pago. Después tenemos otro que porcentual de montos mínimos de pago conforme a las operaciones efectuadas. También otra obligación del titular o usuario que podrá pactar un pago mínimo o una financiación que ya va en cada contrato en específico. Montos máximos de compra o locaciones, obras, retiro de dinero mensuales autorizados. Acá en este caso el titular tiene la obligación de respetar los topes o límites de compra que estén impuestos en el contrato. Tenemos también las tasas de intereses compensatorias o financieras, que más adelante lo detalla, que está en el artículo 16. Las tasas de intereses punitorios, que están en el artículo 18 de la ley. Es importante aclarar también que la entidad bancaria debe respetar el porcentual fijado por la ley que publica el Banco Central para los intereses compensatorios como los punitorios. Fecha de cierre contable de las operaciones, tipo y monto de cargos administrativos o de permanencia en el sistema, discriminados por tipo, emisión, renovación, envío y confección de resúmenes, cargos por tarjeta adicionales para usuarios autorizados. Costo de financiación desde la fecha de cada operación o desde el vencimiento de
de resumen mensual actuado o desde el cierre contable de las operaciones. Acá también es importante detallar que en el artículo 22 dice que el emisor deberá confeccionar y enviar mensualmente un resumen detallado de las operaciones realizadas por el titular a sus autorizados. También que el titular puede cuestionar, haciendo referencia a lo que hablé antes del pago, el titular puede cuestionar el resumen de la cuenta en caso de disconformidad, que expresamente lo detalla el artículo 26 de la presente ley, que dice que el titular puede cuestionar las liquidaciones dentro de los 30 días de recibida, detallando claramente el error. Es decir, si la obligación de pago, es decir, tiene la obligación de pago, salvo que impugne los resúmenes. Continuamos, que procedimientos y responsabilidad en caso de pérdida o sustracción de tarjeta. También otra principal obligación del usuario titular es que tiene que informar o hacer la denuncia inmediata por la sustracción o pérdida de la tarjeta. Después tenemos firmas del titular y del personal apoderado de la empresa. Acá el proveedor o adherente comerciante tiene que cotejar la firma que aparece en la tarjeta y del comprobante. Las comisiones fijas o variables que cobren al titular por el retiro de dinero en efectivo, la consecuencia de la mora y cláusula de suspensión, resolución y anulación del contrato de la tarjeta de crédito. Acá también detallo que en el artículo 37 de la ley están las obligaciones del proveedor. Pasa a la otra filmina. Augusto, ¿puedes pasar a la otra filmina? Sí, pasó, ya pasó. ¿Ya ¿No se pasó? ve? No, mi compu no. Bueno. Ah, Continúo. ya pasó. Sujetos intervinientes. Bueno, acá se dividen en dos. Sujetos intervinientes, los que son indispensables, y los sujetos intervinientes que no son indispensables. Por indispensable se entiende que si no está alguno de ellos, no puede completarse la compra por tarjeta de crédito. Que tenemos el emisor o entidad emisora, el titular, el proveedor o comercio adherido, que mi compañera anteriormente lo detalló. Después tenemos los que no son, los Indispensables. sujetos que no son indispensables. Tenemos los usuarios adicionales, beneficiarios de extensiones autorizados o adherentes, y también las entidades bancarias y financieras en sistemas no cerrados. Acá, como mi compañera en el principio, cuando dijo el artículo 1 de la ley, ella lo definió como tarjetas complejas, sistemas complejos, ya porque intervienen varios sujetos y entre ellos celebran contratos entre sí. Bien, ahora vamos a los sujetos indispensables y las relaciones que celebran. Tenemos el usuario, tenedor, concurre a la entidad emisora y celebra un contrato por el que solicita que se abra un crédito a su favor, y si tuviera adherente o extensiones, también a favor de ellos. Después el emisor o entidad emisora a su vez celebra un contrato de adhesión, que a su vez asume la responsabilidad de pago. El usuario o tenedor, a la otra fila, el usuario Sí, está. tenedor y el proveedor adherido, la relación que existe entre ellos básicamente es lo que da sentido al sistema, o sea que el usuario puede adquirir bienes o servicios del proveedor, y a través del uso de la tarjeta de crédito. De 10. Bueno, buenas noches y continúo yo con características del contrato de tarjeta de crédito, y que esto no se encuentra detallado exclusivamente en la ley 25.000
0.65, pero que está bueno saberla por el tema de la tarjeta de crédito. Y en definitiva, las características dice que son plurilateral porque genera obligaciones para la entidad emisora, para el usuario titular y los comercios adheridos. Es oneroso porque genera ventajas al usuario y este debe devolver con dinero. Es consensual porque el contrato queda perfeccionado al momento en que se manifiesta su consentimiento entre las dos partes, obviamente. Ahí está conmutativo, porque cada una de las partes al momento de celebrarse el contrato conoce las ventajas y las obligaciones que le corresponden. Sucesivo, porque las prestaciones perduran con posterioridad al contrato, y de crédito, obviamente porque tienen la función de crédito para el usuario consumidor. Ahora paso a hablar un poco de los intereses de la que recién mi compañera pasó. Y esto sí se detalla en la ley, exactamente en el artículo 16, y habla sobre el interés compensatorio financiero y el interés punitorio. El interés compensatorio financiero dice que es el límite de los intereses compensatorios o financieros que el emisor aplica al titular no podrá superar en más del 25% a la tasa que el emisor aplique a las operaciones del préstamo personal en moneda corriente para los clientes. Y el interés punitorio, que es el interés que se pacta al momento de firmar el contrato, es el límite de los intereses que el emisor aplica al titular no podrá superar en más del 50% a la efectivamente aplicada por la institución financiera o bancaria emisora en concepto de interés compensatorio o financiero. ¿Cómo se computa? Disculpen, ¿cómo se computan? En el artículo 20 detalla que los intereses compensatorios o financieros se computarán primero sobre los saldos financiados entre la fecha del vencimiento del resumen mensual actual y la del primer resumen mensual anterior donde surgiera el saldo adeudado. Segundo, entre la fecha de la extracción dineraria y la fecha del vencimiento del pago del resumen mensual. Tercero, desde las fechas pactadas para la cancelación total o parcial del crédito hasta el efectivo pago, y desde el vencimiento hasta el pago cuando se operasen reclamos no aceptados o justificados por la emisora y consentidos por el titular. Y en el artículo 21 detalla que los punitorios procederán cuando no se abone el pago mínimo del resumen y sobre el monto exigible. Ahora un poco vamos a hablar sobre las nulidades. Todos los contratos, esto dice en el artículo 13 de la ley, que todos los contratos que se celebren o se renueven a partir del comienzo de vigencia de la presente ley deberán sujetarse a sus prescripciones bajo pena de nulidad o inoponibilidad al titular, sus fiadores o adherentes. Los contratos en curso mantendrán su vigencia hasta el vencimiento del plazo pactado, salvo presentación espontánea del titular solicitando la adecuación al nuevo régimen. Y esto hay que detallar que esta ley se emitió en el año 98, en diciembre del año 98, y se promulgó en el año 99. Entonces esta ley tiene ya su tiempo, y bueno, de ahí, digamos, desde ese tiempo que se tiene eso que está escrito, la nulidad de cláusula, y bueno, serán nulas las siguientes cláusulas. Las que importen la renuncia por parte del titular a cualquiera de los derechos que otorga la presente ley, las que faculten al emisor a modificarlo unilateralmente y las que condicionen del contrato, las que impongan un monto fijo por atrasos en el pago del resumen, las que impongan costos por informar la no validez de la tarjeta, sea por pérdida, sustracción, caducidad o rescisión contractual, las adicionales no autorizadas por la autoridad de aplicación, las que autoricen al emisor la rescisión unilateral incausada, las que impongan compulsivamente al titular un representante, las que permitan la habilitación directa de la vía ejecutiva por cobro de deudas que tengan origen en el sistema de tarjeta de crédito, las que importen prórroga de la jurisdicción establecida en esta ley y las adhesiones tácitas a sistemas anexos al sistema de tarjeta de crédito. En definitiva, serían todas las cláusulas por las cuales puede pasar la nulidad o que se rompa el contrato que existe entre las dos partes.
Y bueno, profe, eso fue toda la presentación. Así Profe, hay algo que también se debería agregar, es que con el tema de la responsabilidad del pago de las tarjetas, porque al no pagar una tarjeta puede traer consecuencias tanto a corto plazo como a largo plazo. Nosotros en el contrato firmamos y nos hacemos responsables de la misma. Entonces, al generar no el pago, se hacen intereses y primero lo que hacen es inhabilitar la tarjeta y entra en una deuda que sería una mora. Pero si pasa el tiempo y no pagamos, eso ya afecta en la vida financiera porque nos afecta en la firma, nos dejan sacar un préstamo en otra entidad bancaria. Y entonces al momento de nosotros solicitar una tarjeta de crédito debemos ser responsables y saber que vamos a poder pagar la misma. Muy buena la apreciación que hace Lucía, porque en realidad, además de todo lo que ha dicho, de todas las consecuencias que ha enumerado, va a terminar en un juicio por cobro de peso, o un juicio, digamos, ejecutivo, depende cómo se califique eventualmente. Además va a terminar con un proceso judicial. Y un detalle que la verdad que, bueno, Nancy ya va a hacer su evolución, pero estoy segura que va a concordar, han sido muy claros en la exposición, han abarcado todos los puntos y fundamentalmente uno que es visceral, que son los intereses, que es lo que todo el mundo dice, pero mira lo que me vino de interés porque gasté 1.000 pesos y termino pagando el triple en interés. Bueno, esas son las condiciones. Han diferenciado muy bien los tipos de intereses que pueden suscitarse en este contrato, dar la plurilateralidad de partes, el contrato que tengo con la entidad financiera, el contrato que tiene la entidad financiera con el negocio y la transacción que yo voy a realizar con el negocio, qué pasa con los adicionales, y lo que les decía que hay que tener en cuenta, que hoy obtener una tarjeta de crédito no es como era hace años atrás, muy dificultoso, que yo tenía que tener un cierto respaldo económico para poder tenerla. Yo me acuerdo cuando era chica, el que tenía una tarjeta de crédito era así como algo espectacular. Hoy se las mandan a los domicilios, le puede pasar con sus padres, le pueden preguntar. Puede ser que varíe el monto de lo que yo voy a utilizar, pero con que yo tenga una cuenta sueldo, por ejemplo, la tarjeta me llega sin que yo la haya pedido. Entonces, como es algo que, un poco lo que decía Lucía, es algo que a mí se me facilita, y bueno, yo voy comprando como si no lo tuviera que pagar, y llega un momento que lo único que hago es pagar intereses, y un poco lo que les decía, si la norma establece todo este tipo de intereses, ¿qué probabilidad tiene la entidad financiera de perder un juicio? Ninguno. Salvo que haya un desconocimiento de la firma, que es más, durante todo el tiempo de la pandemia, no sé si han visto que ni siquiera tomaban los números de la tarjeta y uno no firmaba, o sea, tampoco tocaba la lapicera, o sea que ni siquiera estaba la firma hológrafa para decir si yo firmé el cupón o no lo firmé yo. Está todo bancarizado y todo magnetizado en realidad. Así que muy buena la exposición que han hecho sobre el tema. Sí, felicitarlos porque se ve que han trabajado en equipo muy bien, y bueno, y es importante esto por ahí, hoy por hoy con los cambios, yo creo que no hay en cada familia por lo menos un integrante que tenga una tarjeta, ¿sí? Súper valioso el aporte de Lucía al final cuando habla de lo que es la responsabilidad que tenemos que tener con los medios de pago y con lo que es la utilización, y especialmente en esta época, ¿sí? Chicos, felicitarlos, no sé si lo quieren compartir con sus compañeros, si nos quieren pasarlo o pasarlo por el chat. Sí, No sé profe, si ya quedó. lo intento pasar por el chat de acá de Zoom, pero no se puede, así que de ahora voy a preguntar cómo puedo hacer para pasar. Capaz que Y lo en paso los y grupos entro. eso de paralelo que ustedes se cuentan todo, que nos critican, que dicen, hoy me toca esta, en esos grupos, por ejemplo, pueden Sí, sí. pasar el chat a la pregunta ¿ha visto? Del grupo de WhatsApp. Sí, Listo, listo, ahí lo paso, yo ahí soy lo paso. vidente. Lo Dale, dije dale. antes de que lo escriban. Acá preguntaba, ¿cuál era la importancia? Leonardo no.
¿quién preguntaba cuál era la importancia? La entidad bancaria es la que da el plástico, o sea, ni más ni menos. La entidad financiera es la que a mí me otorga, yo no estoy en el grupo, no queremos saber las intimidades de los alumnos de la clase. Ni que nos cuenten tampoco, ¿no? Justamente es la entidad financiera la que está por atrás, o sea, la que fomenta la obtención del plástico. Esa es la importancia que tiene. No se puede triangular si no hay una entidad financiera por atrás, las financieras en sí mismas, que son todavía mucho más laxas al momento de otorgarme el plástico, que son, no voy a dar nombre, pero todas estas, la Credit tal, la Credit ya, la Credit no sé qué, la Credit, que el Credit es inmediato, pero después hay que pagarlo. Entonces, ahí es donde está la ganancia justamente. Entonces, sean muy cuidadosos con la utilización de las tarjetas de crédito, que hay que pagarlas, y las consecuencias, que muy bien el número Lucía, van desde lo que yo dije al juicio hasta algo fundamental, que es que me afecte la firma. A propósito, Apaguemos los micrófonos, chicos, por favor. Bueno, ¿alguien sabe cómo va Argentina? Sí, profe, va ganando 2-0. 2-0, entonces nos quedamos, bueno, sigamos charlando. ¿De qué tema vamos a hablar? De acá nos quedamos hasta las 11 de la noche que termine el partido. Si llegamos a irnos y no hace un gol Bolivia, siéntanse responsables, ¿no? Volvemos todos. Todo ahí nomás, ponemos al link. Bueno, chicos. Profe, disculpe. A ver. Sí. La clase pasada no dieron control de asistencia, ¿no afecta en algo eso? No les afecta. En este caso, acuérdense, y ya vamos a cerrar, va a incluir entonces contrato de tarjeta de crédito, que bien lo dieron sus compañeros. Cualquier cosa, si lo pasan además por el grupo de WhatsApp, lo pueden pasar por la plataforma Moodle, así lo agregamos y ustedes ya lo tienen para estudiar, ¿sí? Miércoles 30, horas 20, por favor, todos tienen que estar conectados, todos tienen que hacer el trabajo práctico de contrato. Acuérdense que incluye contratos parte general y contrato parte especial, los contratos que hemos visto en las distintas clases, ¿sí? ¿Alguna Nancy, duda? antes que nos despidamos, en función de lo que dice la doctora, todo quiere decir todos. No nos empiecen a preguntar si el todos son los regulares, los promocionales, la doctora dijo todos, o sea, es sin distinción de rango por el que vayan yendo en la materia. Quiere decir que la totalidad del curso. ¿Múltiple choice? No hay control de asistencia en plataforma Moodle, pero ya hicimos un control de asistencia con la gente que se ha conectado, ¿sí? Así que no se hagan problema. No lo hagan tan difícil. Bueno, lo vamos a transmitir. No, son preguntas que van a saber. Si estudien bien esas partes, y además acuérdense que todo este contenido les sirve no solo para los promocionales, sino para los regulares. En algún momento tienen que salir y terminar esta materia aprendiendo todos estos conceptos que le van a servir para su profesión. Los que se conectaron por YouTube también podemos saber el horario y la forma de conexión. Quédense tranquilos. Bueno, muy buenas noches. Muchísimas gracias, Eli. No, gracias a vos, Nancy. Bueno, chicos, ya saben, ¿no? Nos hacen un gol y se vuelven inmediatamente a conectar y seguimos con los contratos hasta que termine el partido. Buen descanso, un beso grande, Nancy. Buen descanso y buena semana para todos. Muchísimas gracias, profe. Muy linda clase.